Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien y dispuestos a seguir trabajando con este tema acerca de la entrevista. En esta semana 8, que corresponde del 18 al 22 de mayo, vamos a trabajar con el reporte de entrevista. ¿Están listos para empezar? Ok, entonces aquí vamos. En el reporte de entrevista se trabajan dos tipos de lenguajes, el lenguaje oral y la lengua escrita. Aquí lo que vemos en la pantalla dice que la mayoría de las entrevistas se trabajan de manera oral, o sea que es mediante la conversación que tenemos con el entrevistado o con los entrevistados. Pero, y se señala el pero con negritas, porque además de que se trabaja de manera oral, nosotros vamos a dar a conocer este reporte pues de forma escrita, mediante este reporte de entrevista. Y lo vamos a explicar un poquito más. El reporte de entrevista es un texto expositivo que contiene toda la información que nosotros obtuvimos de la conversación de la entrevista. En un reporte de entrevista, pues se incluye también los comentarios del entrevistador y en ocasiones también los comentarios del entrevistado. No se pone todo a veces porque suele ser muy extenso, entonces nos quedamos con lo más importante. También se incluyen las conclusiones respecto al tema. En una entrevista se da a conocer por escrito, mediante este reporte, el propósito con el que se hizo la entrevista, para que los lectores comprendan con facilidad la información que se está ofreciendo del tema o los datos del entrevistado y la información obtenida. Para poder realizar el reporte de entrevista, debemos trabajar dos estilos en la redacción, el estilo directo o el estilo indirecto, que estas son las maneras de escribir o de narrar lo que nosotros obtuvimos de la entrevista. Es la manera de escribir o de narrar lo que otra persona dijo. En este caso, la otra persona se refiere al personaje al que hemos entrevistado. El estilo directo es con el que nosotros reproducimos el mensaje tal y como lo hemos oído. Así como la persona habló, si la persona se equivocó o pronunció mal una palabra, nosotros no debemos de modificarle absolutamente nada. Así como lo escuchamos, así lo vamos a escribir y le vamos a poner comillas. O sea, la frase que vamos a escribir que dijo la otra persona, la vamos a escribir entre comillas. Y luego se le ponen los dos puntos. Aquí yo puse un ejemplo muy sencillo. La maestra afirmó, que quiere decir lo mismo que la maestra dijo. Y luego dos puntos. Los puse con un color que resalte para que ustedes se den cuenta que es importante en el estilo directo utilizar los dos puntos. Y seguido de esos dos puntos está la frase de lo que dijo esa persona. ¿Qué dijo esa persona? En este caso la maestra, todos los alumnos deben hacer su tarea. Y está entrecomillada. Con estas comillas nosotros estamos señalando lo que dijo esa persona y estamos utilizando el estilo directo. ¿Ok? Ahora nos vamos al estilo indirecto, que es lo que nosotros escribimos con nuestras propias palabras, sin necesidad de utilizar las comillas, pero utilizamos en este caso, en lugar de las comillas, la conjunción que. Y aquí está el ejemplo. La misma frase anterior, la maestra afirmó, y en lugar de poner los dos puntos, ponemos o escribimos la conjunción que. La maestra afirmó que todos los alumnos deben hacer su tarea. Aquí, con este cambio de letras o de signos, por ejemplo, sustituimos los dos puntos y las comillas por la conjunción que. Y con este cambio pasamos del estilo directo al estilo indirecto. Y en este sí podemos utilizar
las palabras a como nosotros lo entendimos. Aquí sí podemos cambiarle un poquito lo que dijo la otra persona. Una vez trabajado con el estilo directo y el estilo indirecto, entonces ya podemos saber que el reporte de entrevista tiene una estructura y esto ya lo sabíamos. Su estructura es simple, se compone de 3 partes: de la introducción, del cuerpo y del cierre. ¿Qué va en una introducción? Pues la introducción es donde se explica el tema que se va a tratar, se describe el propósito y se recaban los datos del testimonio, o sea, del personaje que nosotros estamos entrevistando. En el cuerpo es donde nosotros vamos a hacer las preguntas y desarrollar las respuestas. Y es aquí donde nosotros utilizamos el lenguaje directo o el indirecto. Ok, el lenguaje directo consiste en la transcripción literal. Es lo que les decía hace rato, que se expone tal cual como nosotros lo escuchamos del entrevistado. Y en cambio, el estilo indirecto utiliza en su discurso la tercera persona como la voz del narrador que describe lo que dijo o hizo la otra persona. Y por último, en el cierre es donde el entrevistador expresa la opinión acerca del tema que se ha realizado en la entrevista y agradece al personaje por su tiempo, por su entrevista, por la información que acaba de proporcionar. Pero esto no es todo. En el reporte de entrevista también tenemos los elementos del reporte de la entrevista. Aquí les puse una imagen que la saqué de su mismo libro de texto en la página 195 para quienes ya tienen sus libros. Aquí lo pueden encontrar y reforzar este tema. Los elementos que conforman el reporte de entrevista principalmente es el título. Luego, el entrevistador. O sea que cuando tú hagas tu reporte de entrevista tienes que ponerle un título. ¿Cómo se va a llamar tu entrevista? Luego, debajo del título le vas a poner tu nombre porque tú eres el entrevistador. Luego, el entrevistado, vas a poner o vas a dar a conocer a quién estás entrevistando, datos principales. Luego vas a decir en dónde están, en dónde se encuentran, qué día es, etc. Luego te vas a pasar a la introducción, que es donde vas a poner el tema de la entrevista y el propósito, etc. Luego procedes con el contenido de la entrevista, que son los fragmentos de tu entrevista, por ejemplo, las preguntas que tú elaboraste. Si elaboraste 15 preguntas, pero de esas 15, las más importantes o las que corresponden a tu objetivo son 10, entonces te quedas con esas 10. Y por último es el cierre, donde aparecen las palabras que resumen el propósito de tu entrevista y das por concluido ese tema. Es así que esos elementos conforman el reporte de entrevista. No te debe de faltar ninguno porque todos estos elementos constituyen el reporte de entrevista. Si falta algo, entonces nuestro reporte estaría incompleto. En el reporte de la entrevista se anotan las respuestas de una entrevista, acuérdate, con estilo directo o indirecto. Este estilo es muy importante. Una vez que tú haces tu reporte de entrevista y ya te queda en limpio, y si te faltó algo, pues todavía lo puedes corregir. Y ya que lo tengas bien hecho, que estás seguro que estás bien escrito, bien redactado, entonces ya lo puedes imprimir o lo puedes dar a conocer por algún medio digital. Y eso es todo acerca del reporte de entrevista. Espero que te haya sido útil y puedas desarrollar tus actividades muy bien. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Que tengan un bonito día.